haciendo milagros y regresaba a Nazaret, capítulo 4. Llega a la sinagoga, imaginémonos esta escena, versículo 18. ¿Quién me lo quiere leer del 18 y 19? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el Evangelio agradable del Señor. ¿Me lees el 23, Carlos, por favor? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, sin duda me van a decir médico. ¿Por qué médico? ¿Qué hizo en Capernaum? Sanó a los enfermos, sanó a los oprimidos. Ahora estaba en la región de Nazaret, en su tierra, y estaba, dice la Escritura, que había sido ungido, había sido preparado para dar buenas noticias. ¿A alguien le gustan las buenas noticias? ¿Qué vemos en el radio? Malas noticias. Pero Jesús viene a dar buenas noticias. Y miren, vino en primer lugar a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué tipo de pobreza había en ese entonces? Estaban bajo el dominio romano, la economía era muy baja, pero también había una pobreza de la palabra de Dios. Acuérdense que había habido un silencio de 400 años, ¿verdad? Hasta que el ángel se le aparece a Zacarías y luego a María. Entonces, 600 años que había habido un silencio. ¿Qué tipo de pobreza había? Pobreza espiritual. Ellos no abundaba la palabra. Por eso los fariseos hacían de las suyas. Entonces, Él viene a los pobres a darles buenas nuevas, buenas noticias. Va a empezar a caer agua viva. Va a empezar a caer el agua para el sediento. También viene a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Qué tipo de personas eran los quebrantados del corazón? Lastimados. Aquellas personas, acuérdense que estaban bajo opresión, les hacían muchas injusticias. Ellos esperaban un libertador, pero su corazón estaba muy triste, generación tras generación. Entonces, aquí Jesús nos viene a restaurar el alma, viene a curar el alma. Por eso dice que es un médico. Y luego viene otra parte para los que dicen a los cautivos. ¿Qué tipo de personas eran cautivas? Presos, pero los que estaban afuera, los fariseos estaban presos. Bueno, ellos no, el pueblo estaba preso. Cuando uno está preso, ¿cómo está? Encerrado en su mundo, ¿verdad? Oprimido, no sabe qué hacer, más bien está encerrado como un león enjaulado. Ahí está, quietecito. Opresión. Él vino a quitar toda opresión. Y luego darle vista a los ciegos. ¿Qué tipo de vista a los ciegos? ¿Por qué habla a los ciegos? Estamos hablando del alma, ¿eh? ¿Qué tipo de ceguera puede haber en el alma? No entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso les hablaba y decía que parecía que tenían un velo, porque no entendían. Ahí estaba el Hijo de Dios presente y no entendían que era el Hijo de Dios. Y por último viene a sanar a los oprimidos. ¿Qué tipo de personas eran los oprimidos? ¿Cómo es una persona oprimida? Dijimos que en la cárcel había, pero había otra opresión en el ambiente. ¿Qué tipo de opresión pudo haber habido en el ambiente? Cuando llegaban los soldados romanos y pasaban por la casa, si a alguien le gustaba a una mujer, se la llevaban. ¿Esa era opresión? Si alguien quería el caballo de alguien, se lo quitaba. Era una opresión que la gente no podía andar libre en los caminos, no podía andar en las calles. Como en estos tiempos, cuando dice uno, el ambiente está muy pesado,
Por ejemplo, las zonas, las ciudades difíciles, díganme 3 ciudades difíciles que sería difícil que fueras de vacaciones. Michoacán, Tamaulipas. Igual. ¿Por qué? Porque hay opresión, ¿verdad? Vas allá y te sientes oprimido. Bueno, Jesús vino a sanar el alma, pero Él vino a dar buenas noticias en medio de las malas noticias. Estaban bajo un régimen romano, otro país los tenía oprimidos, ahí estaban. Entonces dice Él, yo les vengo a limpiar, a liberar, a curar el alma. Pero necesito darles buenas noticias. ¿Qué escuchamos en la radio? Malas noticias. ¿Pero qué hacen las malas noticias? ¿Qué escuchaban ellos en las calles? Malas noticias. En el mercado, ¿qué escuchaban ellos? En la tortillería, en el campo. ¿Qué noticias escucharían? Ahí vienen los soldados y van a pedir más impuestos y no sabemos qué hacer. Ahorita México está en un proceso de cambio. La pregunta que se hace en la calle, ¿cómo ves? ¿Cómo vendrá el año que viene? ¿O no es la pregunta? ¿Qué piensas? Esa es la pregunta. Y todos decimos, o gran parte decimos, pues tenemos esperanzas, porque cuando hay un cambio hay esperanzas. Y esperanza significa lo que Dios va a hacer con nosotros. Expectación de lo que Dios va a hacer. Pero en la televisión escuchamos malas noticias. Y quiero hablarle también de las malas noticias, lo que sucede en nuestra alma, las malas noticias. Ahora, por ejemplo, la caravana que viene de Honduras, ¿no? ¿Cuántas gentes vienen? 4,000 personas. Imagínate 4,000 personas que se han juntado todos como pandilla y que vienen a buscar una vida nueva. ¿Cómo está la situación en su país? ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Que si pasan por una ciudad, se le va a ir juntando más gente, hasta que se haga un problema mundial y entonces Estados Unidos los tenga que aceptar por las presiones mundiales. Son 4,000, ahorita están en pleito en México, ¿para qué? Y va a ser México muy criticado. Pero si entra a México, ¿qué puede pasar? Se le va a juntar mucha gente, ¿o no? Porque van directo a Estados Unidos y seguramente la ONU va a intervenir y les van a abrir las puertas ahí. Pero ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla? De la gente que viene dejando todo. ¿Qué tipo de persona, si tú estuvieras, yo me voy a ir con ellos? Por ejemplo, en la revolución decían, me voy con la cargada, con la bola. ¿Por qué? Porque ya no aguanto. La gente ya no aguantaba. Entonces, estaban oprimidos, estaban quebrantados, estaban ciegos y estaban como si estuvieran prisioneros. Entonces, ¿qué decían? No tengo otra alternativa. Tengo que salir de aquí y me voy con la bola. Eso es lo que está pasando. Cuando un país no está dando de comer a su gente, no hay libertad, la gente sale a buscar otra historia. ¿Qué pasa a nivel mundial? Hay un éxodo en todas partes, de África, de Italia, que están llegando refugiados de Turquía, de América. Hay un éxodo. ¿Por qué ese es éxodo? Porque hay opresión. Ahora, si Dios vino a la tierra a quitarnos la opresión, ¿con qué tenemos que empezar? Con quitarnos las malas noticias. Hay un escritor, quiero señalarles, un escritor de origen suizo, Rodolfo, de México, Dubelli. Él dice que las noticias, los medios de comunicación, actualmente en el mundo y en países como México, están produciendo un problema social. ¿Qué te produce ver tanta televisión, tanta noticia mala? Miedo. Estrés, depresión. Comienza estrés y empieza el miedo. ¿Y el miedo es de Dios? No. No. ¿Verdad? Porque el miedo, pierdes todo, es un instinto. El animal tiene miedo, el hombre tiene temor, pero cuando entra al nivel del miedo, simplemente lo hace por instinto. Dice que produce estrés, produce miedo, y ese estrés y ese miedo
te comienza a traer problemas emocionales, se va metiendo en el alma, en tus emociones. Acuérdense que en el alma están las emociones, los sentimientos, y se va metiendo como si se fuera escondiendo y te va afectando. Comienzas a tener dolor de cabeza, cansancio, y luego quieres seguir viendo ese programa y quieres seguir viéndolo. Él dice que es tan nocivo como si fuera cucharadas de azúcar, que comienzas a comer, a tomarla, de repente te sabe sabrosa, pero se comienza a hacer un hábito y te empieza a dar diabetes y se te enferma todo el cuerpo. Así es, las malas noticias te van afectando todo el cuerpo, a tal grado que te empieza a quitar el sueño y comienza, dice que tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Una cantidad inimaginable. Las neuronas, y esas se comunican como si fueran vasos eléctricos. Dice como si se apagara la luz. Si tú ves tantas noticias malas, se te apaga la luz. Dice, estoy cansado, no puedo dormir, no me concentro en lo que estoy haciendo, he dejado de reírme, y comienzas a tener problemas gastrointestinales y demás, pero te va afectando, y dice que llega incluso a tener problemas en la vista y en las piernas, se comienzan a paralizar los músculos. Tan fuerte es eso. Bueno, él dice que las malas noticias son tóxicas para el cuerpo, sobre todo afecta a nivel nervios, y comienzas a dejar de comunicar y te haces antisocial. De repente dejas ir a la iglesia, de repente dejas de ir al cine y te empiezas a encerrar y encerrar y encerrar. Dice él que ese es uno de los síntomas de un país que está bajo opresión. Ahora, la opresión de quién viene, pero ¿quién es el enemigo? El diablo. Él dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad territoriales, ¿ya? Entonces vienen a oprimir. Pero no vemos las causas. El problema es ver las causas. Porque podemos venir a la iglesia, alabar a Dios y sentirnos bien, expiar nuestras culpas, pero necesitamos ir al fondo. Para que un misil sea efectivo, tiene que pegar en el punto exacto, ¿verdad? Por eso Jesús nos da estas señales, nos dice: abusados, yo vengo por esto, porque esto es lo que hay. Incluso él dice que es un médico. ¿Sería acaso el primer médico psicólogo? Claro que sí, ¿verdad? Porque él conoce el alma. Bueno, incluso llega a afectar el crecimiento. Pero ¿cómo empieza esto? Vamos a estudiar en la Biblia cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezaría todo esto? ¿Cómo empezaría el miedo? ¿En dónde se ocupó la primera vez la palabra miedo? Génesis. Adán, estamos viendo. Dice la escritura que el Señor llegó a la tierra, al huerto del Edén, y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Así le dijo, ¿ah? Bueno, en la Biblia Reina Valera dice ti, pero es tú. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué le dijo dónde estás? ¿Que acaso no sabía? Y entonces sale a Adán con un taparrabo de higuera, escondidito, y dice: ¿qué has hecho? ¿Alguien sabe la respuesta de Adán? Tuve miedo. ¿Conocía el miedo Adán? ¿La humanidad conocía el miedo? ¿En qué momento se infiltró el miedo? Cuando desobedecemos o cuando estamos. ¿Qué hace el miedo en una persona? Te paraliza. ¿Pero qué hace? Por ejemplo, si tu hijo no llega, son las 2 de la mañana y el celular no responde,
¿qué viene a tu mente? Primero temor. Ay, déjame hablar. Pero si tú dejas crecer el temor, se convierte en miedo. Y al final es pánico. ¿O no? ¿Por qué? Porque el miedo, ¿qué es lo que hace? Te hace ver cosas imaginarias irreales o reales. En el caso hay casos reales, ¿no? Que tú estás viendo que te viene a morder un perro, te da miedo. Pero en casos irreales, tu mente empieza a volar. ¿Y qué sucede contigo? Comienzas a tener calor en el cuerpo, a sudar. Y tu sistema nervioso comienza a afectarse. ¿Y qué hace el miedo? Se va más lejos. Que comienzas a pensar lo que nunca debiste haber pensado. ¿Verdad? Comienza a pensar lo malo. ¿Eso es Dios? ¿Es de Dios? ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué él tuvo miedo? Pues no, Dios le había dado todo, le había hecho a su imagen y semejanza, y le había dado todos los animales, y le había dado una mujer. ¿En qué momento conoció el miedo? Cuando el diablo le mete el miedo. El diablo metió el miedo. ¿Qué hizo entonces Adán? Se tapó y se escondió. Porque el miedo te hace cobarde. El miedo hace cobarde. Entonces, y dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad? Entonces, él comenzó a tener miedo, a la tierra se incrustó el miedo. ¿Ya? En la familia se metió el miedo. ¿Qué sucedió después? Viene su hijo Caín y Abel. ¿Qué pasa con Caín? Abel fue la ofrenda, la mejor ofrenda la aceptó Dios. Caín, dice, visitó Dios a Caín y le dijo, ¿qué te veo en el rostro? ¿Por qué está tan desfigurado? No, puso otra palabra. Demudado. ¿Por qué? ¿Qué vio en el rostro? Dicen los psicólogos que cuando una persona está sufriendo ataques de ansiedad o depresión, en el rostro se le ve, incluso se le ven los ojos, ¿verdad? Se le llegan a ver los ojos. Entonces, ¿qué vio en él? Frustración, enojo. Y le dice Dios, mira, no te enojes, estás a la puerta del pecado. Si bien hicieres, tu hermano, tú señorearás a tu hermano, o sea, tu hermano se va a rendir ante ti. Pero si no lo hicieres, la maldad está a la puerta. ¿Por qué Dios le dijo eso? Dice la Escritura que no le hizo caso a Dios. Y entonces mató al hermano. Y entonces se le aparece Dios y dice, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Acaso yo soy igual de mi hermano? Y entonces Dios lo corre, pero Caín dice, tengo miedo de que me vayan a matar. ¿Qué entró? ¿Qué venía en la familia de Adán? Miedo. El miedo venía haciendo de las suyas. Entonces, todo entró por miedo. Digo, cuando entró el miedo, cuando pecó el hombre, dice la Escritura que Adán comenzó, Dios le dijo que con dolor iba a comer de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué entró ahí? Dolor. Y cuando hay dolor hay desesperación. Luego a la mujer, ¿qué le dijo? Con dolor darás a luz. Y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué le está diciendo? A sufrirle. Y entonces le dijo, pongo unos ángeles para que no entre nadie ahí. Porque Adán va a querer entrar. ¿De qué nos habla? Cuando tú has perdido algo, quisieras regresar el tiempo, ¿o no? Quisieras que se regresara el tiempo.
Entonces nos habla de melancolía. ¿Y qué es la melancolía? Tristeza. Deseo, dice que la melancolía te lleva a una profundidad. En el griego original es bilis negra. O sea, comienzas a ver negro todo. Tu panorama comienza a verse oscuro, negro. Entonces quieres regresar, pero no puedes. Ya se pasó. Dice, empezó la melancolía. Bueno, el miedo es del diablo. Lo contrario del miedo, ¿cuál sería? La fe. Para quitar el miedo, ¿qué necesitas? Fe. Confianza de que Dios tiene el control. Si tu hija no llega, tu hijo no llega, bueno, yo sé que Dios está con él. ¿Eso es fe? Sí. Yo sé que los ángeles lo guardan, pase lo que pase. Esa es fe. La fe es el arma que Dios nos da para destruir cualquier fortaleza del enemigo. Bueno, el miedo nos lleva a dos situaciones. Una, agarra el camino y se convierte en ansiedad, o agarra otro camino y se convierte en depresión. Cuando es ansiedad, es que el futuro es incierto. Comienza a darte taquicardia, comienza a tener problemas. No sabes qué es lo que viene. Has perdido la fe. Y no puedes respirar. Te da ansias. Quisieras aire. Afecta los nervios, le llaman los nervios vagos, que pasa por el cuello y sientes que te falta aire, porque no sabes qué viene en el futuro. Pero si agarra otro camino el miedo, se va a la depresión. Y a la depresión, entonces te lleva a ver una tristeza. Y si eso se alarga, porque todos hemos estado tristes, ¿no? Pero si la tristeza se prolonga, se vuelve en una enfermedad y se vuelve en una depresión. A ver si no me regaña la psicóloga. Se vuelve en una depresión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay? ¿A qué vino Jesús cuando les dice, yo vengo a quitar los problemas del alma? ¿Qué nos viene a quitar? ¿De qué se está llenando el país? De miedo, de temor, de ansiedad. De acordeón. De miedo. La depresión es la enfermedad secreta del hogar, del alma. Porque es fácil identificarla como familia, pero difícil de comprender. Una persona pues sí, ¿sabes? Que ando cabizbajo, ando en depresión. Pues sí, yo lo veo, pero no te comprendo. Lo primero que dice uno que sal con amigos, busca, corre, habla, anímate. Pero no te puedo comprender, porque está esa enfermedad se ha metido en el alma. Y es muy difícil de comprender. Pero el que tiene que luchar con eso es la persona que ha sido afectada. Ahora, esto se ha convertido en un problema de salud nacional y mundial. De cada 3 personas, mujeres afectadas, 1 es varón y 3 mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es más afectiva por sus procesos también hormonales, porque está más encerrada en casa, el hombre anda más distraído, él no tiene tantos ciclos en la vida, entonces la mujer es más fácil que caiga en eso. De cada 3, 1. Ahora, a nivel mundial, fíjense, hay una estadística. En México, en las mujeres, tiene el rango número 1 de incapacidad en el trabajo. O sea, ni las enfermedades de parto, ni las enfermedades coronarias, es la depresión. Qué grave está esto. En 2020 se prevé que a nivel mundial sea la segunda causa
discapacidad mundial en el 2020. Este es un tema muy delicado que todo mundo tenemos que estar alertas. Todos hemos tenido un amigo, un familiar que ha caído en depresión. ¿Qué dijimos que es la depresión? Tristeza profunda, profunda. Y si la dejamos correr en el 2020, imagínate lo que va a pasar. ¿Cómo será el ambiente? ¿Alguna vez vimos alguna película donde todo era oscuro? Las ciudades oscuras, grises. ¿Alguien vio una película de ese tipo? Y la gente iba a trabajar y había neblina. Pareciera que a eso vamos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, aquí está el remedio, ¿o no? Aquí está el remedio de todo. Yo vine a sanarlo, dice el Señor. Bueno, para darle nada más algo que leí, la depresión tiene dos líneas. Depresión endógenas, que son trastornos bioquímicos que pueden ser hereditarios y se curan con fármacos. Esos, por ejemplo, un caso de una depresión endógena es, ¿qué dice el médico? ¿Hay algún caso similar en tu casa? Es lo primero que dice, ¿no? Familia. Porque, pero es una mínima parte, del 100% es un 10% nada más el que tiene ese problema y se les dan fármacos. Las depresiones exógenas, esa es donde está el 90% de las personas. Son casos donde algo sucedió en la vida de ellos que los marcó, que quedó marcado. Por ejemplo, el caso de la esposa de Andrés Corso, ¿han escuchado a ese predicador colombiano? Dice que ella, desde joven, adolescente en su casa, su papá no estaba, su mamá es como si no estuviera, y ella se encerraba a ver la televisión. Y dice que ella, en ese momento, sintió soledad y empezó a tener depresiones. ¿Qué le causó la depresión? Algo externo, una situación externa le causó. Entonces ella incluso ella dice, hasta que yo iba a la iglesia, yo acudía, pero hasta que supe lo que era, entonces pude definir que el nuevo nacimiento, la oportunidad que me da Dios, la pude haber dejado fuera. Y fíjense lo que dice. No es que la haya dejado totalmente, sino cuando yo siento, es cuando yo sirvo más, cuando yo trabajo más en la obra. Yo nunca la voy a dejar, nunca crecer en mí. El caso de un problema de depresión, ¿qué les dije? Exógeno, no, el otro. Endógeno. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿han oído el libro de Una vida con propósito? Sí. Rick Warren, ¿no? Rick Warren. Él tenía un hijo que se llamaba Mateo. Él se suicida a los 27 años. Pero él desde niño tenía ese problema. Entonces, y le estuvieron dando fármacos. No alcanzó, no la libró y llegó a esas consecuencias. Pero él nació con ese problema. Entonces, ¿se dan cuenta el grado que tenemos que nosotros que cuidar con que tenemos que cuidar por escuchar malas noticias? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Bueno, esto afecta a cualquier familia, sin posición social, cualquiera puede ser afectado. Hay famosos que han sufrido esta depresión. ¿Alguien conoce alguno? O les leo algunos. Winston Churchill, ¿lo conocieron? Inglés, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, primer ministro, muy reconocido. Abraham Lincoln, Isaac Newton, ¿a ese grado?
Beethoven, Van Gogh, la princesa Lady Di, Cristina Aguilera, Robert Williams. ¿Alguien recuerda a Robert Williams? Robin Williams. Y alguien más que para los muchachos les gusta mucho, Brad Pitt. Así nomás. Imagínense nomás cómo afecta todo esto. ¿A qué nivel está afectando? Pero en la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Hubo personajes que sufrieron depresión? Sí. Elías, típico, ¿ah? Jeremías, el profeta llorón. Él dice, ojalá me mandara el Señor al campo allá, solo, en un camino en el desierto, me moriría. Loco, ¿va? Deprimido. Elías, ¿qué pasó con Elías? Se metió en una cueva. Elías había conquistado, había tenido el poder de Dios, 450 falsos profetas los habían matado y el poder de Dios había descendido. Y entonces sale victorioso, pero la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel, le dice, no, tú te vas a morir. Esa palabra afectó el alma de Elías y se fue a encerrar en una cueva. ¿Alguien más que se encerró en una cueva, los que estamos leyendo Génesis? Lot. Se encerró en una cueva. ¿Y qué trajo? Pecado. Elías se encierra en una cueva y trae pecado. Pero ¿cómo un hombre de Dios se puede tener eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en el alma del hombre? Hay muchos, por ejemplo David sufrió. Salomón dijo, ojalá me muriera, ¿no? El hombre más rico, ¿qué le faltaba? No sabe. Que le quitaron las suegras, nada más. Es lo único que le faltaba. Yo creo que por eso se pidió tanto. No aguantó la presión. Job, ¿qué dijo? Quítame la vida porque no soy ni siquiera mayor que mis padres. ¿De qué vale la pena vivir? Señor, tú me puedes mandar al polvo. Y quiero que el Señor se ría. Espérate, chaval. Todavía no es tu tiempo. ¿Cuántos hombres pasaron? ¿Tú crees que Pablo no pasó? ¿En qué momento? Cuando dice estaba en angustia, en tribulaciones. Hemos estado en tribulación, pero Dios nos ha fortalecido. Ahora, ¿cuál es la clave para salir adelante? Porque bueno, vámonos a Génesis, por favor, ¿sí? ¿Recuerdan que les dije cómo era la melancolía? Tristeza. Profunda tristeza. Génesis, déjenme buscarlo. Capítulo. Ahí donde está acá. ¿Cuál busca? Capítulo 16. ¿Qué tema? A ver si es eso. ¿De qué? 16, versículo 8. ¿Quién me lo lee? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor. Les comento la historia. Agar estaba embarazada de Abraham, ¿recuerdan? Y ella se enseñoreó sobre Sara. O sea, Sara era la estéril, pero ella ya era la mujer de Abraham. Entonces ella se enseñorea. Entonces Sara le dice a Abraham, no, ya no aguanto esta mujer. Entonces dice, en tus manos está. Y entonces Sara la comienza a tratar muy mal y ella decide huir. Y entonces le aparece Dios y le dice le hace dos preguntas. ¿Cuáles fueron? ¿No? ¿De dónde vienes? Eso es lo que te dice un médico, ¿no? A ver, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces y qué vas a hacer?
¿Es lo mismo? ¿No las mismas preguntas clásicas? ¿Qué vas a hacer? Y platícame. Eso es lo que te hace. ¿Saben que en Estados Unidos el psiquiatra es un médico de cabecera en las casas? Como aquí el pediatra, ¿no? Allá es el psiquiatra. En México hablamos de psiquiatría y dicen, están locos. Pero en México estamos locos. Porque en México el 50%, en una estadística del INEGI, el 50% de los mexicanos ha sentido una tristeza profunda, perdón, mediana o prolongada, el 50%. El 30% ha tomado en alguna ocasión alguna pastilla para la mente, o para dormir, o para cualquier cosa. Entonces, ¿qué se necesita en México? Psiquiatras. Pero más que psiquiatras, ¿qué se va a necesitar? Las buenas nuevas. ¿No nos los mandó el Señor? Y de predicar el Evangelio, ahí está la clave. Dar buenas noticias. Bueno, aquí dos preguntas. ¿Cómo salir de este problema? Primero, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Tenemos que hacer un autoanálisis personal. Y es bueno, aunque no estés enfermo de ninguno de estos, es bueno que hagas un autoanálisis. ¿Qué he hecho en mi vida? Mire, ¿qué sucedió con Noé? Noé, fueron 100 años que estuvo diciendo, arrepiéntanse, 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 porque se va a acabar esta tierra. Se sube a la barca y deja que Dios tome el control. ¿Verdad? Así eres tú. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estás construyendo una barca y te has echado a la mar. Y en la mar, ¿quién va a controlar tu barca? Si tú te haces cristiano, entonces tienes que dejarle la llave al Señor, que Él sople. Tú vas a levantar tus velas y Él va a soplar y te va a llevar. ¿El destino cuál es? La vida eterna, el otro lado del mar, ¿verdad? Pero entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esta tierra? ¿Voy a reconstruir mi vida? ¿Voy a manejar? Porque a veces tenemos patrones de vida y no queremos cambiar. ¿Qué hace el Señor con un nuevo nacimiento? ¿Qué hace cuando nos ahoga? Entonces ya no tienes el mismo patrón. No puedes regresar atrás, ¿o sí? No puedes regresar a ser la misma o la misma persona que eras. Tienes un nuevo patrón de vida. Entonces tú tienes que ser coherente con lo que haces, con lo que crees. ¿Qué sucede con Noé? Levanta el arca y ahí te va llevando en el camino de la vida. Llegan las tormentas. Si tú no tienes fe, Señor, nos ahogamos. Hombres de poca fe, es probable que te vayas a ahogar y no llegues al final de tus días. Pero si tú tienes fe y eres constante, dice la Escritura que el que perseverare hasta el final, entonces tenemos que llegar hasta el otro lado, ¿o no? Es que yo ya soy cristiano, sí, pero tienes que trabajar por tu bien, para salir del otro lado. Dice aquí que tenemos que salir del otro lado, tenemos que brincar el charco. ¿Qué pasó con Noé después de 40 días y 8 meses aproximadamente, verdad? ¿Sí recuerdan? 8 meses, imagínate encerrado, 8 meses encerrado, ahí con los animales. ¿A qué oías? 8 meses. Lo primero que hace es que Dios le abre la puerta. Cuando sale, ¿qué es lo primero que hace? Levanta un altar. Levanta un altar, un sacrificio. ¿Qué hizo Agar cuando el Señor le dijo, regrésate a la casa de Sara y ponte Sumisa. Porque la bendición tú le vas a recibir, pero la bendición de ti saldrán príncipes, pero de Sara saldrán reyes, ¿verdad? Entonces tú
tú tienes más abajo. Tú no puedes crecer, ser más de lo que eres. ¿Qué dice la Escritura? No te creas más de lo que eres. Como decía el pastor Papas Fritas, ¿no? No te creas más, eres lo que eres. Dios te va a moldear. ¿Qué sucede después? Con Agar se regresa. ¿Qué sucede con Noé? ¿Qué sucede contigo? ¿Cómo vamos a salir de un problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, ¿o no? Y predicar el Evangelio ¿a quién? Pero tenemos que llevar los tres amores: amor a Dios, amor a ti mismo y amor al prójimo. Si nosotros entendemos que necesitamos conocernos a nosotros, por eso tienes que hacer un análisis de tu vida. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué dirección tienes? ¿Qué vamos a hacer? Si tú no logras conocerte a ti mismo, entonces es muy difícil que logres el plan de vida eterna. Cuando se vengan los problemas, seguramente caerás. Bueno, quiero, nada más para terminar, quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Quién me lo lee? Capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Cuál es ese tesoro que tenemos? El 8, por favor. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Tenemos un tesoro. Estamos angustiados, pero vamos a salir adelante. El 9, por favor. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así está México. ¿Cómo está México? ¿Cómo están las familias en México? ¿Cómo está la sociedad en México? ¿Estamos atribulados? Sí. Y por último, el 13 ahí mismo, Carlos, por favor. 13. Sí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual nosotros hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Apasionarnos. Mira, si no te vas a enfriar, si tú empiezas a dejar la palabra y nada más vienes cada 8 días, seguramente tarde o temprano te vas a enfriar. Así te lo digo. Si tú quieres realmente servirle al Señor, tú tienes que leer diario la palabra de Dios. Tienes que apasionar, tienes que enamorarte de Él. Van a venir tiempos peligrosos, dice la Escritura, donde incluso los que escogidos se enfriarán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la palabra se haga carne. Quiero terminar con 2 pensamientos. Estos los escogí de un psicólogo que me hizo muy bueno, Enrique Rojas. Dice: el que convence al exterior es un erudito, y el que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso, pero el que se conquista a sí mismo es invencible. Para nosotros amar a los demás necesitamos conquistarnos a nosotros mismos. Empezar con nosotros. Empieza tú siendo coherente con lo que vas a hacer. La felicidad se logra
siempre y cuando seas coherente con lo que dices, que lo hagas. La felicidad no es tu entorno, es lo que tú crees o piensas de tu entorno. Les ponía yo un ejemplo esta semana. Si sale el sol, qué calor. Si hay lluvia, ay, me voy a mojar. ¿Por qué no cambiamos la mentalidad? Aprovechemos el sol, aprovechemos la lluvia y salgamos a mojarnos un poquito. Uno es el cuero cabelludo y otro es el cabello. Pero hay que mojarnos. Si no logramos nosotros en nuestro entorno, con nuestras posibilidades, ser felices, entonces vamos a estar deprimidos. ¿Dios no nos trajo a este mundo para estar deprimidos? Apocalipsis 21, 4, 7. Y con esto terminamos. Primero el 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El siguiente, hasta el 7, por favor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuál es la condición? Vencer. Tenemos que vencer. El cristianismo no es nada más, ay sí, ahorita. El cristianismo es una forma de vida. Dios nos va a bendecir, pero se vienen tiempos muy difíciles. ¿Escrito está? Se vienen tiempos difíciles. Lo que está pasando ahorita, donde está juntando la gente, yo no quiero decirle, pero yo estuve analizando qué va a pasar cuando se junte una colonia completa y venga otra colonia y ya salga. ¿Ha pasado con los centros comerciales o no? Son muestras de lo que puede pasar. Ahorita se están organizando 4,000, 5,000, pero esto es un principio, ¿eh? Al rato van a ser 50,000, 100,000. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar de jugar al cristianismo. Tenemos que vivir el cristianismo. Y compartir el evangelio a toda criatura. Tenemos que quitarnos nuestras necesidades un poquito y hablar de Dios en las calles. Hablar de Dios. Lo que nos puede salvar es esto, la palabra de Dios. Amén. Amén. Ponte de pie. Si te dijeran a ti, mira, le voy a hacer una pregunta. Si te dijeran a ti, tú vas a ser pastor de una iglesia, empieza. ¿Qué tipo de iglesia harías? A ver, díganme. Cristiana, claro, cristiana. Una convocación de la gente. Una convocación, bueno, un tamaño nos echamos al final. ¿Qué tipo de iglesia harías? ¿Una donde hubiera muchos milagros? ¿Una? ¿Pero cuál es la doctrina sana? Todo el mundo decimos que tenemos una doctrina sana. La iglesia que te empuje a que la palabra se haga carne. Si tú vas, porque seguramente de aquí van a salir personas que van a abrir iglesias, seguramente. La recomendación es esta, que la palabra se haga carne en tu vida. Los milagros llegarán, es un proceso. Las alabanzas serán, habrá bonitas alabanzas, pero que la palabra se haga carne en los congregantes.
que se haga mella, que se coma como un tamal, así grande, que diga, ay, se me hizo sabroso esto. Que sientas la palabra. Eso es lo que está buscando el Señor. Que tú seas una persona portadora de su palabra. De su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por México. ¿Qué les parece? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento ponemos en el hueco de tus manos nuestro país. Sí, Señor. Y en tu nombre echamos fuera todas tinieblas, en el nombre de Jesús. El diablo no tiene parte ni suerte en esta tierra. Oramos primeramente por Pachuca. Declaramos que Pachuca, Señor, se mueve a través del Espíritu Santo. Quitamos todo estorbo de tinieblas, de opresión, en el nombre de Jesús. Que el diablo se larga con sus ángeles de aquí de esta ciudad. Intercedemos como Abraham intercedió por Sodoma. Hoy rogamos, imploramos la misericordia de Dios en esta ciudad, Señor. Declaramos que el diablo no tiene parte ni suerte, Señor. Declaramos que es una ciudad limpia espiritualmente. Limpiamos nuestras calles. Señor, oramos por las familias. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros vecinos. Señor. Oramos por nuestros gobernantes. Señor, trae un avivamiento a esta ciudad. Que tu palabra fluya en gran manera. Quita todo lo que estorba, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que si hubiera 10 justos, tú no destruirías la tierra. Señor, levanta justos que hablen de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El diablo se larga de esta ciudad. Te largas en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, porque oramos, podemos interceder por nuestra tierra. En el nombre de